809-682-9850, 809-682-9850 es la línea local, 1833-380-0062 es la línea internacional. Para ponerse en contacto con nosotros acá en Cátedra Médica, no importa que usted esté fuera de la República Dominicana, en la República Dominicana tenemos vía de contacto directo para conversar con el doctor Ángel González Medina. Doctor, antes de irnos a la pausa, usted estaba mostrando unas imágenes. Decíamos que el síndrome coronario, tanto el agudo como el crónico, tiene principalmente como responsable la obstrucción de por donde pasan las arterias. Vamos a tomar esta llamada y vamos a continuar entonces luego de la llamada con la gente. Parece que se cayó la llamada. 809-682-9850, 809-682-9850, 1833-380-0062. Adelante, doctor. Por ejemplo, tú tienes pacientes que tienen lesiones más difusas, o sea, múltiples lesiones que no son tan significativas. Y en esos pacientes muchas veces las manifestaciones clínicas son atípicas, no son la típica que describimos. Existe también el paciente que tiene ya, como yo te dije, el origen anómalo de una arteria coronaria, que se acompaña además con un trastorno del trayecto que la expone a compresión externa y los pacientes tienen un evento agudo. Inclusive recientemente revisando encontré que el 17% de los pacientes jóvenes que mueren súbitamente, en una estadística que no es nuestra, una estadística internacional, muere por un origen anormal de una arteria coronaria. Entonces, ¿cómo usted lo sabe hasta que no tenga un evento? Por eso tienen muerte súbita o pueden tener manifestaciones atípicas, no comunes, y como la enfermedad se consideraba antes como una enfermedad de gente de edad, sin embargo, por eso ahora pensamos también mucho más en los pacientes jóvenes que sí pueden tener enfermedad de otro tipo, no solamente aterosclerótica, y que los pueden llevar a un evento de un infarto o a una muerte súbita por enfermedad coronaria. Usted ahora en este punto, doctor, ha tocado algo que me ha inquietado desde que usted inició con toda la explicación del síndrome coronario crónico, porque decía, algunos pacientes pueden estar asintomáticos hasta que presentan un evento agudo que puede llevarlos a la muerte. Algunos pacientes presentan síntomas atípicos. Entonces, ¿qué tan difícil se hace poder establecer un diagnóstico a tiempo antes de que se presente ese evento que pueda poner en riesgo la vida del paciente? Vamos a darle chance a la gente primero, doctor, y luego me responde a mí. Vamos a darle prioridad a nuestros radioescucha. Buenos días. Buen día. Sí, adelante. Una pregunta para el doctor. Sí. ¿Qué significa la válvula bicúspide y qué puede provocar eso? ¿Qué puede provocar? ¿Se puede repetir la pregunta, por favor? Isidro, súbele un poquito que no escuchamos muy bien. ¿Qué es la válvula bicúspide y qué puede provocar una persona que padezca eso? Ok, perfecto. Okay. Muchas Se gracias. está refiriendo a la aorta bicúspide, la válvula bicúspide. La aorta tiene 3 valvas y hay personas que nacen, y en Estados Unidos se considera que es la patología congénita más común. Por acá no es la más común. Tiene 2 valvas, se comporta como si tuviera una estenosis. Hay diferentes tipos de grados. Hay pacientes, inclusive yo tengo un paciente de edad, que nunca ha tenido síntomas, que fue un hallazgo fortuito en un ecocardiograma. Estos pacientes van a degenerar porque tiene el proceso puede ser degenerativo porque la sangre comienza a chocar con esa válvula que se comporta como estrecha, puede terminar no solamente con estrechez, estenosis u obstrucción, sino doble lesión, es decir, que la válvula es estrecha e insuficiente. Y eso va a hacer que repercuta a que haya daño sobre el ventrículo izquierdo y terminar con una insuficiencia cardíaca si no se diagnostica a tiempo, porque es una condición que es operable. Pero lo más trascendente de esta condición es que es un asunto, es una enfermedad, mejor dicho, que está determinada genéticamente. Y la afección genética que provoca esta aorta bivalva o bicúspide afecta a la raíz de la aorta. Entonces, estos pacientes pueden tener disección de aorta, se les rompe la aorta. Por eso, cuando se operan, para resolver el problema, hay que quitarle una parte inicial de la raíz de la aorta, porque entonces si la opera y no haces eso, el paciente puede morir después por una disección aórtica aguda y tener una muerte súbita.
Esto es muy importante que los médicos lo sepan, que los pacientes lo sepan, porque es una patología, que es una condición que precisamente a partir del 2003, que se publicaron las primeras evidencias de que la lesión genética afectaba también la raíz de la aorta. Doctor, ¿en quién es más frecuente el síndrome coronario crónico? ¿Hombre o mujer? No, en principio en el hombre. En el Porque hombre. el hombre tiene un mayor chance de desarrollar enfermedad arterial coronaria. Temprano, de forma más temprana. temprana que la mujer. La mujer, sus hormonas la protegen hasta la menopausia. Ujú. Eso no quiere decir que si la mujer sea dislipidémica, es decir, que tenga trastorno del colesterol de tipo familiar, que sea fumadora, que use anticonceptivos orales, o que tenga otras condiciones como menopausia precoz, o lo que ya habíamos hablado aquí de la endometriosis, que es un factor de riesgo cardiovascular. El tener endometriosis, cuya característica clínica es ese dolor menstrual desproporcionado, limitante. Entonces, el tener endometriosis es un factor de riesgo. Es un factor de riesgo porque es que tienen tejido endometrial fuera del útero. Sí, menstruan en otro lado. Exacto, Sí. y eso va provocando inflamación y una respuesta negativa con lesión de los vasos. Incluyendo al tejido cardíaco, Correcto. o sea, también las coronarias. El tema de la dieta, doctor, lo que nosotros comemos, cómo conspira, cómo coadyuva, si es el caso, ¿no? La dieta con el síndrome coronario. Bueno, usted sabe que el estilo de vida es sumamente importante. El sedentarismo está demostrado que puede favorecer que el desarrollo sea más temprano de la enfermedad cardiovascular aterosclerótica. Sí. Obviamente, por eso se recomienda desde muy temprano, incluso desde la infancia, realizar actividad física de manera frecuente, regular, y si es intensa, mejor todavía. Y aún no teniendo ningún tipo de riesgo cardiovascular. Ahora, cuando ya usted tiene factores de riesgo como la hipertensión, la obesidad, el tabaquismo, el sedentarismo, los estados de depresión, los estados de ansiedad extrema, todos esos son factores que van favoreciendo. Sí. Si usted le agrega entonces a los otros factores que sí son modificables, como la hipertensión arterial, la diabetes, el uso de tabaco, o factores hereditarios, por ejemplo, tu papá, tu mamá tiene un evento coronario antes de los 45, de los 55 años, pues eso tiene una importancia capital. El hecho de que alguien haya fallecido de manera repentina en la familia, muchas veces nosotros le preguntamos a los pacientes, papá, no, falleció. ¿De qué murió? No sé. Pero fue repentino, sí, él se cayó muerto. Entonces, sospechamos, usted como cardiólogo, ante una muerte súbita, de repente, ¿cuáles serían las principales causas de una muerte súbita? Bueno, hay que pensar en varias causas. La primera lo es más la frecuente. enfermedad arterial coronaria. Exacto, un infarto. Un infarto. Pero puede tener una disección de aorta ese paciente. Okay. Una disección de aorta. Entre el infarto y la disección, ¿cuál es la proporción? No, la infarto es mucho más frecuente. Mucho más frecuente. De hecho, es la primera causa de muerte. La primera causa de muerte. 17 millones de seres humanos mueren por esa razón. Cada año. Fundamentalmente por enfermedad arterial coronaria. Sí. Entonces tú puedes tener arritmias malignas por trastornos genéticos. O sea, trastorno del ritmo cardíaco, cuya alteración del ritmo realmente, por el electrocardiograma o por las herramientas que tenemos, podemos detectar que usted tiene una arritmia maligna. Es decir, que esa arritmia lo puede llevar a una muerte súbita. Ahí hay varias. Está, por ejemplo, el síndrome de Brugada, el síndrome de Cutelargo. Hay niños que nacen con eso y tienen manifestación desde el principio. Hay arritmias que son también provocadas por el uso de fármacos que pueden llevarnos a esa situación. Y así tú vas teniendo una serie de trastornos. Como dije hace un momento, el paciente que tiene lo que se llama el trayecto anormal de una arteria coronaria, sí. La disección de aorta, que te puede llevar a tener un evento precoz. Lo más importante es tener ese antecedente. ¿Por qué? Porque generalmente esas otras condiciones también están asociadas con la herencia. Entonces, si tú tienes uno o más familiares que han muerto de repente, y sobre todo si ha sido precoz, sí, pues hay que ya, investigar. Como yo le digo a mis estudiantes, ya esa persona debe andar con su crucifijo en los bolsillos. O sea, que el hecho, la historia familiar es sumamente importante. Doctor, como la estenosis coronaria, la estrechez de las arterias coronarias provocada por esas placas, ¿verdad? Esa grasa de colesterol que va disminuyendo el paso. Vamos a poner una imagen ahí que usted nos trajo, Kelvin. Ahí, doctor,
Explíquenos eso. Explíquenos. Mira, Nosotros vemos lo normal. ¿Qué es lo normal ahí para que la gente lo entienda? Eso es un angiograma, es un cateterismo, es una angiografía, Sí. donde usted va a ver las diferentes ramas de las arterias coronarias. Exacto. Hay dos principales arterias que son la izquierda y la derecha. Sí. La izquierda da 2 ramas, a veces tiene más de 2 ramas. ¿Y ahí qué bueno, vemos? ahí que vemos donde apunta la flecha es una obstrucción, Sí. que yo podría decir que es una obstrucción de más de 80% que tiene esa arteria. Exacto. Entonces, las otras que se ven negritas, derechitas, esas son normales. Esas son normales, sin embargo, tú ves que, por Entonces, ejemplo, la que va en el centro, si tú ves la parte media hacia donde está la flecha, la que va en el centro, tú ves que tiene un poquito de estrechez también. Pero lo que es evidente es esa. Ah, no, Ahí. esa es la más evidente. Eso se ve ahí. Pero ahí tú te das cuenta que hay enfermedad múltiple, que no hay enfermedad solamente de un solo vaso. Entonces, en ese caso, doctor, donde tenemos esa estrechez, ¿verdad? De esa arteria coronaria, el paciente puede tener entonces vivir sin darse cuenta de que tiene esta condición. Pudiese tenerla. Sí. Pudiese tenerla porque hay pacientes, como dije ahorita, que han sido muy ejercitados y desarrollan por esa condición vasos colaterales. El organismo tiene esa capacidad de formar vasos colaterales, pero tiene ¿Qué son vasos amenaza. colaterales? Es como si fueran afluentes, como si fueran arroyitos. Más Una vía alterno. alterna. Exacto, una vía alterna, Claro. que entonces le llega sangre a ese vaso por debajo. A ese territorio por otro debajo. lado. Entonces, eso no quiere decir que el día que se obstruya no haya un infarto. Lo que puede Entonces, si tener, se tapa totalmente, ahí viene el ahí infarto. viene el infarto. Sí. Y puede ocurrir al mismo tiempo la muerte. Exacto. O si el infarto es muy grande, que va a ocupar una gran área del músculo, puede quedar con fallo cardíaco y puede quedar discapacitado. Claro. Ok. A mí me preocupa mucho el tema de las enfermedades cardiovasculares de este tipo, doctor, porque es que cuando vienen a dar síntomas es porque ya el paciente está al borde de la muerte. Es como Y el lo ladrón, que- es como el claro. ladrón que cuando tú te das cuenta, Ya se ha ya llevado está todo dentro, ya. ya está dentro de la casa. Claro. Por eso tenemos que pensar Sigilosamente. siempre tener la sospecha. Y mientras más factores de riesgo, más sospecha. Claro, eso no quiere decir que si usted no tiene factores de riesgo, usted no piense en esas condiciones que son raras o poco frecuentes. Sobre todo si las manifestaciones clínicas, aunque sean atípicas, son repetitivas. Ahí hay una imagen que yo quería hablar de eso, de cuando, de acuerdo a las manifestaciones clínicas, hay menos sospecha o más sospecha. Síntomas, por ejemplo, doctor, que a usted inequívocamente le dice, mira, aquí puede haber un síndrome coronario crónico. Bueno, un paciente que dice que estaba caminando bien todos los Sí. días, Juanita, la vende dulce de Cristo Rey, Ujú. sale desde el Obando, Sí, y viene caminando rápidamente, o Marcos, el Marshall oficinista, Gómez. cualquiera de los dos. viene caminando o a Sí. subir una escalera o a subir 3 pisos en el Sí. Huacal, que nunca había tenido dolor. Entonces de repente tiene una sensación de dolor opresivo, o puede ser opresión nada más en el pecho, que además se acompaña de sudoración. Óyeme, eso es típico. O sea, Y él va a mejorar, desde que él se siente, eso va a ir desapareciendo. Pero él dice, y a lo mejor lo comenta y alguien le dice, pero tú tienes que ir al médico. Y dice, no, yo voy esta tarde. A lo mejor la tarde puede ser muy tarde. entonces, Tiene que ir de inmediato, no puede dar jugar al tiempo porque el próximo dolor puede ser ya el evento agudo, porque ese paciente tenía una placa que debía de tenía una mucho obstrucción tiempo, ¿eh? de mucho tiempo, tiempo. que no sabía que la tenía, pero Eh. ahora esa placa se rompió o se ulceró y formó un coágulo Y y entonces tapó ya la arteria. dejó de pasar sangre totalmente y se murió todo ese músculo cardíaco. Doctor, hay mucha gente que tú le preguntas, ¿cuándo fue la última vez que usted estuvo con su médico general? Dice, no, yo nunca he ido donde el médico. Por ejemplo, yo Craso no error. sufro de nada. Es un craso error. Yo no sufro de nada. Es lo primero que te dice, no, lo que pasa es que usted no conoce. Claro. Parece escuchar a alguien. Ajá, Están hay así. alguien que Conozco un Mira, señor que me dio la señor. vida, que dice, no, yo no tengo nada. Yo no tengo nada. Yo estoy bien. Eso es tan preciso que inclusive hay que llamar la atención de que el hecho de que usted no tenga un familiar que se haya muerto de un infarto, Ujú. ni de una muerte súbita, eso no quiere decir que usted no pueda sufrirlo. más con Tiene que chequear. más con las condiciones que vivimos hoy día. Doctor, el tabaco y su relación con este síndrome. Tabaco Horrible, y síndrome coronario. horrible, horrible. El tabaco es una de las cosas que nosotros no permitimos, ni siquiera al fumador pasivo. Bailen Es decir, todas el a la tabaquismo. persona que está cerca Ya de un fumador, ya le dicen humo de segunda mano. exacto. Ya no es pasivo, ya es Es un humo de segunda mano. fumador pasivo o se Segunda está mano. exponiendo. Sí. Y lo mismo pasa ya también con la polución, porque a veces el problema no es solamente fumar,
es la polución. Ese polvo del Sahara, Ujú. nada más se ha hablado de la enfermedad neumológica, Sí. respiratoria. No, esas partículas que tienen más de 2 micras pasan a la sangre y dañan a los vasos sanguíneos. O sea que también puede haber un efecto a nivel cardiovascular A nivel por el cardiovascular. polvo de Sahara. Claro, correcto. Nosotros nada más nos llegan vainas malas. Problema que trae el polvo de Sahara por todos lados. Por donde Igual quiera que, lo suma. igual que si usted vive cerca de donde hay industrias, Ujú. todo ese humo, todas esas cosas, Sí, sí, Eso conspiran afecta. contra, porque producen un estado de inflamación la permanente. regulación del tránsito, esa es una de las grandes limitaciones que tenemos con el Sí. asunto del tránsito. Cuando usted sale y usted ve, o usted deja una guagua encendida ahí y la gente esperando y tragándose todo ese humo, Así mismo. no Doctor, sabiendo que puede ser muy dañino para él. hay síntomas que provocan también, no es lo típico, vamos a darle chance a la gente, pero nos interesa que usted también, Isidro, súbeme el volumen, por favor. Buenos días. Buen día. Buenos días, príncipe. Sí, buen día. Sí, Adelante. Una pregunta para el doctor. Yo tengo 44 años y Sube el soy de un volumen. campo. Soy de un campo, tengo 44 años y todo el tiempo me ha dolido, me ha cansado sofocante cuando hago ejercicio. Ujú. Y últimamente fui al médico y me hicieron un eco y el eco salió bien, pero me sigo cansando. Te hicieron una prueba de esfuerzo. ¿Solamente te hicieron el eco? El eco solamente. Ya. Escucha la recomendación del doctor Ángel González Medina. Nos vamos a una pausa y en breve regresamos.